Damos gracias al Señor por el día de hoy, por la palabra y por todo lo que el Señor ha dado a nuestra vida. Filipenses 4, verso 3. Vamos a estar hoy, Efesios. Me quedé con Filipenses 1 en mi mente. Efesios capítulo 4, verso 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A mí me gusta esta versión. Esta es Reina Valera, pero a mí me gusta esta. Dice: esforzándonos diligentemente por conservar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Esforzándonos diligentemente. Y dice la palabra que necesitamos esforzarnos. ¿Esforzarnos para qué? Con diligencia, pero ¿para qué? Para guardar, para conservar, para procurar la unidad. Y es un tema muy difícil en medio dentro de la iglesia, porque parece controversial, pero es tremendo que el mismo Señor dijo: yo no he venido para traer paz. Y se refiere a las familias, ¿no? También a la familia en Cristo, la familia de Dios, a la iglesia como tal, a esta comunidad. Y hemos tratado el tema de relaciones de pacto, la pastora Lucy, mi esposo Efraín y el pastor Víctor también, y mi persona, y hemos hablado sobre este tema de la unidad, un tema de relaciones de pacto, pero trasciende desde el punto de poder reconocer la necesidad de un pacto y la necesidad de aprender a relacionarnos. Desde un principio que el Señor hizo todo. En Génesis vemos esa necesidad o aquello que fue impartido en el corazón del hombre en una relación, en que el hombre necesita relacionarse, y hay una necesidad en nuestro corazón. Siempre deseamos tener comunicación con alguien, comunicarnos, y hay en nuestro corazón siempre esa necesidad y esa demanda de comunicarnos con alguien, de tener una relación, y eso lo desarrollamos en casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con los hijos, con la familia, con nuestros padres. Siempre mantenemos una relación que se construye a través de un pacto, de un compromiso, de un matrimonio cuando comenzamos. Por eso es que cuando los matrimonios comienzan, una unión comienza, que le llama hoy día una unión libre. No, es que estamos en una unión libre. Cuando deciden tomar la decisión de casarse, de ir a que verdaderamente esa unión sea legal, entonces algunas se rompen cuando ocurre el acto del compromiso y de algo firmado. ¿Por qué? Porque comenzó mal, porque siempre se comienza es desde el punto de algo serio, de un compromiso firmado, sellado, y no fácilmente se rompe. El matrimonio no se rompe fácilmente, no se rompe por diferencias que nosotros llamamos algunas cosas, algunas bobaditas. No se rompe. Hay discusiones, hay algunas cosas vulnerables, pero continúa el matrimonio porque hay un pacto. Entonces esa es la palabra, relaciones de pacto. Pero la iglesia necesitamos, digo así la palabra, porque entramos todos, porque dice la palabra hasta que todos lleguemos. Está involucrándonos a todos como cuerpo. Porque no se trata de poder identificarnos como mi ministerio, sino que somos un cuerpo. Y soy parte de ese cuerpo. Diga conmigo: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a algún miembro. Usted es un miembro que es importante, que es valioso para el Señor y que es útil
porque todos somos útiles en el Señor. Y Efesios 4 dice, esforzándonos diligentemente por conservar la unidad en el Espíritu. Quiero que vayamos un momento, por favor, al Salmo 133. No me pierda Efesios capítulo 4. Quiero que me busque Salmo 133. Es un salmo que lo conocemos, pero quiero que nos detengamos un instante acá. Salmo 133, verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo conocemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Cuando pensamos en la iglesia como comunidad, muchas veces esta palabra no entra. Como llamamos, hay una expresión en nuestro léxico que decimos, es que esto no cala, esto no entra. Porque ¿será que en la iglesia siempre hay armonía? Y Ley dice no. Dice no y aleluya. ¿Será que en la iglesia siempre hay unidad? Ángel dice no. Y es verdad. Samuel dice no, es verdad. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y nos está hablando de un tema relacional. Un tema que habla de relaciones, de comunicación, de la relación me lleva a una intimidad. Me lleva, ¿por qué? Porque hay un pacto ya. Si no entendemos la palabra pacto, entonces no vamos a comprender o no vamos a llegar a una intimidad, a una confianza con alguien. En el matrimonio existe una confianza porque hay un pacto, porque siempre hay una comunicación. Los matrimonios necesitan comunicarse constantemente y siempre hay una comunicación. ¿Que estamos siempre de acuerdo? No. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con mi esposo no está de acuerdo conmigo y así en los matrimonios ocurre en alguna decisión, en algunas cosas que tenemos que llevar a cabo en el hogar. Pero el pacto no se rompe porque hay una confianza. Amén. Porque hay una intimidad, pero una confianza que se gana. Así ocurre en la iglesia. Quiero leerle esto del Salmo 133, me gustó. David declaró que la armonía es deliciosa y buena. En el Salmo 133, ¿verdad que sí? Él está declarando aquí que la armonía es deliciosa y es buena, porque hay paz, ¿verdad? Hay paz, pero no muchas veces hay paz en una relación. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Y esa relación nunca se rompe por el pacto. Y la iglesia del Señor necesita entender que a través de una iglesia que la llamamos comunidad, hay una relación de pacto que no se rompe. Por más de diferencias, por más de problemas, por más de que no me parezca la palabra que da el pastor. No me parezca la palabra, no me parezca cómo lleve a cabo el liderazgo la hermana Isley. Amén. Es un ejemplo, a mí me parece bien. Dice, quiero seguir acá, dice, en comunidad, sí, porque hay cosas que no nos parecen. Es que no me parece como predica Yaro. A mí no me parece. Y hay cosas aceptables. Es aceptable. Es aceptable porque es mi manera de pensar. Y es aceptable y es respetable. Amén. Dice, pero es lamentable que la armonía no predomina en las iglesias como debería. Las personas están en desacuerdo y causan división por asuntos sin importancia.
en realidad, ese asunto que a mí no me parece, cómo lleva el liderazgo, cómo me parece, es que no me parece, no es de importancia en realidad. No le debo dar importancia a eso. O sea, nuestras diferencias como comunidad dentro de la iglesia no le debo dar la importancia que quizá le vengo dando. ¿Ah? No es relevante. No es relevante. ¿Por qué? Porque si me enfoco en esa situación, en ese tema, entonces me lleva a la división. Me lleva a la división. Y sigue diciendo acá. Dice, algunos parecen deleitarse en provocar tensiones al desacreditar a otros. La armonía es importante porque, número 1, hace que la iglesia sea un ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a otro a atraer a otros. Hace que la iglesia sea un ejemplo positivo, que puedan ver en nosotros como iglesia. Quiero tomar la palabra comunidad, como comunidad. Somos una comunidad. En el lugar donde tú vives es una comunidad. Y no estamos de acuerdo en algunas cosas. No asisto a la reunión porque es que no me parece, no estoy de acuerdo que todos llegan tarde cuando se hace una reunión en mi comunidad. Pero eso no me debe, yo no me debo desprender de mi responsabilidad como partícipe de la comunidad. Y así pasa en la iglesia. El asistir a una reunión impuesta por nuestros líderes, como comunidad en nuestra iglesia, el asistir, el cumplir, el servir, me lleva a mí a entender que yo estoy tomando en cuenta mi relación de pacto que tengo con la iglesia del Señor. Pero eso no se desprende de estas cosas, casa de oración y llevar una cultura evangelística. Como decía mi hermana Iley, el que el evangelio que yo predico esté acá, lo viva. Pero eso se aprende a través de la relación, a través de poder oír a otros el mensaje, no solamente a una persona. A mí me gusta como esta, y cuando no está, entonces no asisto. Número 1 dice, nos hace una iglesia de ejemplo positivo ante el mundo y ayuda a atraer a otros. Número 2, nos ayuda a cooperar como un cuerpo de creyentes según el propósito de Dios. Número 3, renueva y revitaliza los ministerios para que haya menos tensión que mine o disminuya nuestra energía. O quizá le pongo yo mi pasión al servicio. A cada uno de los ministerios necesitamos relacionarnos. Por eso es que no en una comunidad, en una iglesia, no necesariamente se necesita, no es bueno una sola palabra, una sola predicación de una sola persona, un solo líder. Por eso es que hay varios. Por eso es que somos varios. Por eso es que cada uno de nosotros ejercemos un liderazgo. Y debería, como iglesia, como comunidad, absolutamente todos los que han entendido una relación de pacto, servir. Porque el servicio me lleva a una relación. Pero pasa que si yo estoy sirviendo, coloco un ejemplo, en la alabanza, entonces yo traigo mis maracas, porque esas son mías, yo no las comparto con el ministerio porque me las van a tocar y entonces me las desajustan. Y entonces yo me traigo mis maracas y las saco, las uso, no saludo a nadie, me siento, no saludo a nadie porque me asignaron hoy
servir, me tocó. Es que me tocó y entonces comienzo a la alabanza a tocar mis maracas, termino, las guardo y me voy. No oí el mensaje, vine a dar un concierto y yo no tengo nada con el ministerio de alabanza, me voy a colocar a mí. Yo que predico la palabra, entonces voy a venir solamente cuando predico. Y vuelvo y me voy. Mi esposo hablaba ayer de la confrontación amorosa. Y la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra amarás a tu prójimo me lleva a una confianza de poder acercarme a él y confrontarle. Y hablábamos de la palabra confrontación o exhortación y significa consejo. No, es que no me está regañando, porque nuestra cultura es, me está regañando. O muchas veces oímos la palabra del predicador, del exponente y resulta que me las está tirando a mí. Eso es a propósito. Pero mi relación de pacto me lleva a entender de que es el mismo Señor que me está hablando a mí directamente. Porque la palabra, ¿qué significa la palabra pacto? Pacto es un compromiso, ¿sí? ¿Qué más? Pacto es un acuerdo entre dos personas. Es un acuerdo que se lleva a cabo. Hoy día vivimos en unos tiempos terribles. La cultura bíblica, el pacto solamente se realizaba a través de una sencilla palabra. Había un acuerdo entre dos personas. No se necesitaba que firmar algo, porque la palabra era responsable, desde la responsabilidad. Hoy día no hay responsabilidad. Hoy día no hay carga, no hay peso, porque mi palabra debe salir de mi boca con responsabilidad. En que mi sí sea sí, mi no sea no, y muchas cosas yo puedo desarrollar desde el momento de las palabras que yo digo, en hacer un acuerdo y cumplirlo. Pero estamos viviendo tiempos terribles de que la cultura bíblica no la aplicamos en nuestra vida, no la aplicamos. Y dice acá en el Salmo 133, dice, vivir en armonía no significa que debamos estar de acuerdo en todo. No significa que debamos estar de acuerdo. Venir a la iglesia no significa tener una relación de pacto, no significa que en todo debamos estar de acuerdo. Cuando se hace un contrato, cuando se hace un pacto, un negocio, muchas veces mi parte no me veo beneficiada completamente como la otra parte. Pero hay un contrato entre mi persona y entre Isley. Entre las dos hay un contrato, hay un pacto. Que a mí no me parece, pero yo tengo un pacto con ella. Dice, no hay armonía, no es necesariamente es estar de acuerdo en todo. Habrá tantas opiniones como notas en un acorde musical, pero estamos de acuerdo en nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito en la vida? Trabajar juntos para Dios. El Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a veces escuchamos este verso y por ahí escuchamos el susurro y nosotros mismos decimos, ese es nuestro léxico. No, eso no es así. Y es verdad, y es verdad. No muchas veces vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay un propósito que sí nos une, es el trabajar juntos para Dios. Es el trabajar juntos para Dios. Volvamos a Efesios, capítulo 4.
esforzándonos diligentemente por conservar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. El 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros se nos fue dada, algo se nos fue dado a nosotros, algo de parte de Dios. Cuando cuando es producido en nuestro corazón un nuevo nacimiento, algo se nos fue dado. ¿Sabe usted qué se le fue dado? ¿Qué se le fue entregado? ¿Sabe usted que usted tiene dones? ¿Sabe usted que usted tiene el poder de Dios depositado dentro de usted para reproducirlo a otro, para llevarlo a otro? Esa es la tarea, el conocer lo que hay en mi corazón, de los dones, de las capacidades en nuestro corazón. Ayer hablaba y me decía la pastora, para volver a enfocar esto, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Y el tema de ayer hablábamos de dones versus carácter. Y que tanto el don como el carácter necesitan estar enlazados, necesitan ser uno solo. No puede estar separado el uno del otro. No solamente no puedo tener en mí el desarrollar los dones, mis capacidades, el poder de Dios que está en mí. Hablábamos de que los dones es el poder, es la llenura del Espíritu, es la manifestación sobrenatural de Dios, que una vez que nacemos de nuevo se nos ha sido otorgado, se nos ha sido entregado en diferentes áreas, de maneras diferentes, pero todos venimos a ser útiles como iglesia. Pero necesitamos entender desde la perspectiva de una relación como comunidad, una relación de pacto, que aprendo a llevarme bien con el hermano, aunque no esté de acuerdo, aunque no me parezca. Un pacto que no fácilmente se rompe. Fíjese, uno de los temas que enfocábamos esta semana era con relación a cuando ocurre una situación difícil en la iglesia. Siempre va a haber pecado, siempre va a haber falla en nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero cuando ocurre una situación difícil, vamos a colocar un ejemplo, un pecado de adulterio. Un hermano que está en el ministerio, ejerciendo su ministerio, y un hermano bien, de buena conducta, pero resulta que cometió un pecado, el pecado de adulterio. ¿Y qué ocurre? Vemos, no acá, quizá acá o en otros países, escuchamos por las redes cuando una iglesia inmensa, una iglesia grande, fácilmente la relación de comunidad fue fácilmente rota, se destruyó, los líderes se dispersaron, se fueron para otro lugar, no están ya, esa iglesia ya no existe, se desboronó, se desapareció. Porque el líder, uno de los miembros de la congregación, de la comunidad, cometió un pecado. Pero eso nos habla de que no hubo una relación de pacto, de que la relación como ministerio, como el trabajo de liderazgo, el trabajo de servidores, el trabajo completo de una comunidad que nos pueda llevar a la confianza con otro, no fueron capaces de restaurar a ese hermano. Y fue rota la relación, fue rota la iglesia, se dispersaron, se acabó la congregación.
Y nosotros necesitamos desarrollar esta cultura de intimidad, de confianza. Mi pregunta es, ¿usted conoce los hermanos de la congregación? ¿Siente usted confianza con el otro hermano para confesarle algún secreto suyo? ¿Se siente en confianza para acercarse a algún hermano y pedir oración por alguna situación difícil que usted no pueda ser capaz de sobrellevar por sus propias fuerzas y pedir ayuda? ¿Quién dice algo? Necesitamos desarrollar una cultura de confianza, y eso es relaciones de pacto. No un pacto de como el mundo está enseñando las otras iglesias, que usted pacta con Dios por dinero, por interés, por lo económico. El pactar. Pero sí, verdaderamente pactar es pactar conmigo misma cuando tengo un nuevo nacimiento y puedo yo decir, no, es que esto no me conviene, esto no me edifica. Yo ahora soy de Cristo. Yo ahora soy del Señor, y lo que antes yo hacía era antes. Yo necesito soltar, desprender, desarraigar de mi corazón muchas cosas en mi corazón, desde mi voluntad, desde lo que a mí me parece correcto, que todavía está en mi corazón. Y pasa como una relación del matrimonio. Hubo una infidelidad y el asunto no es el divorcio. No es sí, ahí está el dolor, está el sufrimiento porque me traicionó. Y yo me imagino, eso debe doler impresionantemente. ¿Por qué? Porque traicionó la confianza del otro. Pero el asunto no está en poder restaurar el matrimonio como tal, o que cometió el adulterio o la infracción que hizo, sino en volver a restaurar una confianza que fue rota. Una confianza que me destruyó a mí. Y así ocurre con una amistad. ¿Cuántos tienen a su lado en su vida personas que son sus amigos? Que son, aparte del esposo, de la esposa, gloria a Dios cuando el matrimonio ha alcanzado sí, se trata de hasta que todos lleguemos, pero gloria a Dios cuando el matrimonio o una relación que está comenzando quizá y ya se ha alcanzado una intimidad de poder confiar el uno del otro. Pero hay matrimonios que no confían. Hay esposos que no confían en la esposa no, es que mi esposa no está preparada para yo decirle estas cosas. Usted ha escuchado en la iglesia cuando dice hay algún conflicto y usted como servidor, como líder se entera de esta situación y dice, pero es que no le voy a comentar a mi hijo, no le voy a comentar incluso al esposo, a la esposa, porque él no tiene la capacidad para digerir este problema, este conflicto que está ocurriendo. El pacto se protege. Y hay personas que no tienen la capacidad, no tienen la madurez. El pastor el lunes hablaba de una madurez espiritual y necesitamos comprender esa madurez, necesitamos crecer como iglesia. Dios nos está demandando a crecer, a ser capaces de recibir el consejo, que a mí me parecía exhortación, es consejo. Porque la palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo es ser capaz de ir y poder hablarle lo que en él está ocurriendo. O que uno pueda acercarse y decirle a mi amigo, a mi hermano, decir, mi hermana, ¿te parece que yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué consejo puedes darme? Pero no hacemos lo que nos parece y no aceptamos el consejo del otro porque estoy anclada en mi propia manera de ser. Hablábamos de la palabra, es que yo soy así, es que a mí nadie me cambia, yo soy así. Y no, porque la palabra es que ya no soy así, ya no soy yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Cristo vive en cada uno de nosotros y comienza a moldearnos, comienza a procesarnos. Y 1 Corintios capítulo 12, estamos hablando del carácter como comunidad, de nuestro carácter. El ser uno, pero el ser uno en el Señor, y el ser uno en el Señor, como habla Juan capítulo 17, me lleva a ser transparente, a ser sincero, en saber decir las cosas. Muchas veces usted no se ha ganado, bueno, un dicho así, ¿no? Usted no se ha ganado enemigos cuando usted le confronta y le dice la verdad. Pero era su amigo. Usted lo consideraba su amigo. Pero usted sintió en su corazón poder decirle de buena manera, mira, ¿sabes qué? No me parece esto, no me parece aquello, y fue rota la relación que llevábamos. Entonces, eso a mí me lleva a que verdaderamente no había una amistad. Verdaderamente, esa otra persona, mi amiga, mi amigo, no había entendido lo que yo entendí, que mi relación con ella era una relación de pacto. Porque la relación de pacto no se lleva a romper. Y los dones en nuestro corazón, muchas personas han dejado su don, lo han lanzado al abismo, porque no supo dominar el carácter. Lo enterró, lo guardó. Me quedo sentado, no voy a servir más. Me quedo sentado. No, es que yo soy oyente. Yo vengo solo de oyente a la iglesia. Personas que se les es difícil abrazar, que se les es difícil. La pastora Lucy decía, vamos, abrace al hermano, y a veces se sale del asiento y va y abraza al hermano, y cuando usted ve ni le mira a la cara, y muchas veces se hace un saludo y apenas son solamente así los de, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, y los deditos ahí como que casi que le da este dedito y agarre y así. No, Dios te bendiga, hermana, Dios está contigo, Dios te ama, no temas. Y uno a veces necesita esa sencilla palabra. ¡Wow! Yo venía, pero por el piso, mi fe, y me abrazaron. ¿Sabe que la primera vez que mi esposo me invitó a un lugar, a una congregación, yo tenía miedo porque yo no sabía relacionarme? Primero no sabía hablar, no sabía relacionarme. Pero lo que a mí me impactó la primera vez que yo llegué a una iglesia fue una mujer que estaba afuera, y ella me abrazó tan bonito, tan especial. Me dio un abrazo y no me conocía, y me abrazó y me dijo bienvenida, Yaro. No me dijo hermana. Eso a mí me cautivó. Dios te ama. Dios, mire, me dijo esto: Dios te estaba esperando que regresaras a Él. Y yo tenía miedo para entrar, y Él me dijo, te quiero presentar unos amigos míos, y vamos a ir a un lugar, era un concierto, y vamos a ir a un lugar de música cristiana. Y fuimos, y cuando ella me abrazó, yo me quedé impactada, paralizada, y lo primero que yo dije fue, porque nadie me había abrazado y no me dejaba abrazar por nadie. No entendía la palabra relación. No entendía menos la palabra pacto. Pacto lo entendemos cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. El Padre hizo un pacto con su Hijo, lo envió a la tierra para que tú y yo entendiéramos ese pacto y viviéramos en una relación de pacto y de intimidad, primero con Él y luego como comunidad. Y cuando yo vi que esa mujer me abrazó, yo dije, esa mujer es lesbiana. Y yo le dije a mi esposo eso. Todavía no nos habíamos casado. Y yo le dije a mi esposo, esa mujer es rara. ¿Por qué me abrazó así? Pero en mi corazón, de mi coraza que yo tenía, me gustó. Algo en mi corazón me estremeció mis argumentos.
Eso es relación. Eso es relación. Y con el pasar de los años aprendemos, pero ¿cómo? A través del servicio. A través del servicio. Por eso, si tú has dejado de servirle al Señor por tu carácter, por el mal genio, por un berrinche, o quién sabe qué, estás en el proceso de crecimiento. Es que me voy a dar un tiempo, hermana. No voy a predicar más porque me quiero dar un tiempo de reposo, ya no quiero que me... Eso es un peligro. Eso es un peligro, porque lo que nos lleva, así hayan diferencias en mi hermano, no me voy a meter más con la alabanza porque como que hay muchos de alabanza aquí. Pero como servidores. En la reunión como servidores, entonces, pero no me parece, pero resulta que acercándome al altar, lo que está malo en mi corazón, lo consume la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Por la relación. Ay del solo. Estamos viviendo en un tiempo de resiliencia donde yo estoy solo porque estoy herido, porque estoy ofendido, entonces no tengo ninguna relación con nadie y se me hace difícil reconocer que sí hay amigos. ¿Por qué? Porque me han herido. Es el concepto de la gente, porque me han traicionado. Usted ve a mujeres solas, jóvenes con un futuro en la vida, con un camino que recorrer y volver a rehacer su vida. Y dicen, yo no creo en los hombres porque mi esposo me hirió, me traicionó. Uno dice, todavía está ahí la herida. Y así mismo hay gente odiando a Dios, resentida con Dios porque le quitó el hijo, porque Dios se lo quitó, pero no asume desde la perspectiva de su responsabilidad en poder decir, es que fue mi culpa porque yo abandoné mi casa. Mi hijo no está en las drogas, no es por culpa de Dios. Sí, hay una consecuencia, porque cuando le crié no estaba en los caminos del Señor, pero ahora sí. Pero no me enojo con Dios porque sé que le alcanza la gracia y la misericordia y llegará al Señor. Pero no me enojo, pero ¿qué me lleva a mí a entender esto? Mi carácter. El carácter de Cristo, el carácter que Cristo está formando en mí y en ti. Y los dones, 1 Corintios capítulo 12, me está hablando, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Habían ignorado por divisiones, por diferencias. Dice la palabra en el 25, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Habían diferencias, divisiones. Otra vez, yo no les puedo hablar como niños, yo tengo que hablarles como niños porque no entienden, porque hay entre vosotros todavía pleitos, divisiones y contiendas, diferencias. Hay todavía estas cosas. Pero el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando dice diversidad, hablábamos de la palabra múltiples, muchos dones. Hay muchos dones. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, lo que estamos acá, los 9 dones que está hablando. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de milagros, el don de sanidades, el de lenguas, de interpretación de lenguas. Y 1 Corintios 12, 13 y 14 están entrelazados, no están solos. Porque en 1 Corintios 12 había un desamor. Por eso está 1 Corintios 13. Y dice, pero los dones fueron dados por el Espíritu. El verso 5, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Está hablando de Jesús. Diversidad de ministerio, Efesios capítulo 4, y a unos constituyó apóstoles, pastor, profetas,
pastores, maestros y evangelistas. Él los constituyó ministerio. Y puedes decir, ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde me encuentro? En la diversidad de dones, pero el Señor no me usa en sanidad, el Señor no me usa en milagros, yo no hablo en lenguas. Diversidad, dice acá, de ministerios, está hablando de los 5 ministerios. Yo tampoco estoy allí. Y dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, no en uno solo, en todos, es el mismo. Me está hablando, el verso 4 me habla del Espíritu del Señor, el verso 5 me habla de Jesús y el verso 6 me habla del Padre. Ellos entendían la relación de pacto y trabajaban en unidad, trabajaban en acuerdo. Vemos desde el principio, dice el Señor, y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Trabajaban en unidad, en comunidad, trabajaban en un acuerdo, había un propósito. Nosotros como iglesia necesitamos comprender que hay un propósito y es trabajar para Dios. El don nos lo quitan y no somos nadie. Es solo la gracia. El apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia. Pero ayer hablábamos, usted no usa el don te usa a ti. Pero hay gente que ha dependido solo de los dones. Hay gente que solo es espíritu y su carácter no se lo ha dejado, no se ha permitido que el Señor lo procese, que el Señor lo trabaje. Y se trabaja como en la relación, como comunidad, sirviendo al Señor. Hay gente que dice todavía no le sirvo al Señor porque es que en el camino se van arreglando las diferencias. En el camino, en el caminar, en el servicio, dentro de la congregación se va arreglando las cosas. Porque ninguno está perfecto. El ayuno no es para alcanzar perfección. El ayuno, que estamos haciendo, es para consagrarnos al Señor, para dejarnos procesar, para dejarnos trabajar, para poder decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué tienes en mente para mí? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿En qué área debo trabajar? ¿Cuál es mi don? Y la diversidad de operaciones está en Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 12, aquí atrás. Romanos capítulo 12. Quizá usted puede decir, pero yo tengo tiempo en el Señor, en el Evangelio y me he dejado procesar mi carácter, aquí he estado. Mire, dejarse procesar el carácter, Dios no lo habla cuando dice que no es fácil seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Jesús. Y está hablando de cargar tu cruz cada día, de negarte a ti mismo, de poder negarme y poder entender, decir, es que esto no le agrada al Señor, lo dejo. ¿Qué quiere el Señor para mí? Lo dejo, me desprendo, no lo acepto en mi vida. Y muchas cosas todos nosotros hemos dejado atrás por amor al Señor. Y no es solamente amor al Señor. A veces decimos, Señor, yo te sirvo porque te amo. Mire, este error, yo te sirvo porque sí, por favor. Yo te sirvo porque me has dado mucho, porque me has bendecido, porque me has ayudado, porque he emprendido mi negocio y me salió bien, quiero servirte. Y me anoto en algún ministerio. Sí, hermana, hágame el favor y anóteme en el ministerio de protocolo, de Ujieres. Pero cuando vino el viento y sopló y arrebató toda la supuesta bendición, ya no existió más el hermano aquí. Y eso es un error. ¿Sabe por qué le servimos al Señor? No es por lo que nos da, es por lo que Él es.
es Dios. Él me salvó. Él me escogió cuando yo no le estaba buscando. Él me aceptó cuando nadie me aceptó. Él me oyó cuando nadie me quería oír. Él me perdonó cuando todos me señalaron. Tenga o no tenga. Al final, la hermana Isley comenzó con Job. Y el diablo empezó, quítale esto, quítale aquello. Ese estaba más confundido que ni quién sabe, porque estaba errado. Y luego vienen a ver si no te deja, si no te maldice, a ver si no deja de servirte. Nunca en ninguna de las palabras de Job no atribuyó pecado hacia Dios. Habló hacia sí mismo. Maldijo su día, dijo que su día era oscuro, tenebroso, que su madre le hubiese abortado, que quería la muerte. Y luego vinieron sus amigos y empezaron a decirle, también estaban confundidos. Eso es porque usted está en pecado, revísese. Y luego viene un hombre llamado Eliú. Algo así estaba un poquito cercano al plan de Dios. Y sí, le reconoció a Job que era la soberanía de Dios, pero no le habló completo hasta que al final le contestó el Señor. Y le estaba enseñando que era su Dios, no por lo que le daba, sino por lo que Él es. Porque le confrontó en todo el poder de Dios. ¿Y dónde estabas tú, Job? Entonces, pero eso es carácter. Eso es carácter. No se deja de servir porque no me parece cómo se acerca a mí la hermana que es mi líder y me asigna la tarea. No me parece. Necesitamos madurar. Y eso me lleva a verdaderamente entender que yo tengo en la iglesia como comunidad una relación de pacto. Y fácilmente no vuelo talanquera cuando no me parece algo. No vuelo talanquera. O sea, esa es la versión mía, ¿no? Fácilmente no me voy. No dejo el servicio botado. No, ¿por qué? Porque Dios me llamó. Porque eso que está en ti me lo puso el Señor, ni yo quería. ¿O cuántos de ustedes han querido dejar el ministerio? Dejarlo, ya no más, ya no aguanto más, me voy, yo no quiero predicar, quiero irme y hacer un negocio y ponerme a vender comida, un restaurante. Quiero montar un restaurante gourmet y quiero hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han deseado y han pensado dejar la asignación que Dios te dio? Yo, Yaro. Cuando aprieta. ¿Ninguno de ustedes? En algunas oportunidades se nos ha pasado por la mente. Gracias, Carlos. Gracias, Luz. Leo. Claro que sí. ¿Por qué no lo dejas? Muchos han pensado dejar al Señor. ¿Por qué no lo dejan? Porque no es así de fácil. Porque no lo escogiste tú a Dios, no lo elegiste tú, Él te eligió a ti, no puedes desprenderte de Él fácilmente. Eso es una responsabilidad que le corresponde a Dios. Él no lo va a hacer porque Él no miente, Él es Dios. Él sí cumple el pacto que prometió hasta el día de hoy. Él no vacila. Nosotros sí, no podemos hacer un pacto con Dios, pero sí con el hombre. Sí lo puedo hacer. Y muchas veces intentamos, lo dejamos porque estoy pasando una situación económica fuerte y me voy a hacer yo sueño con un restaurante, cocinar, comida sana. Y quiero montar, me va mal. Empiezo por las empanadas sanas y no vendo nada. Intento vender y no vendo nada. Me toca mirar atrás.
y regresar y acordarme de la relación de pacto que hay entre nosotros como comunidad, como pastor, y a sentarme a oír la palabra y a llorar si tengo que llorar, con los bolsillos vacíos, porque no me fue bien en el negocio que quise emprender. Pero entender la relación de pacto no se rompe fácilmente. Y Romanos capítulo 12 me está hablando de diversidad de operaciones. Dice el verso 5, capítulo 12: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí está la diversidad de operaciones. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde estás tú? Si no hay un ministerio, si no tienes los dones que habla capítulo 12 de Primera de Corintios, acá está. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? Pero necesito unir los dones con el carácter. Ambos dependen del Señor, porque la persona sabe enseñar, entonces prepara el mensaje, recibió la revelación, disertó en la palabra, automáticamente es un poder de Dios que Dios da al maestro, pero no tuvo relación con Dios, no tuvo intimidad, no le buscó en lo secreto, no le dijo: Señor, dependo de ti, no dependo del don, es que dependo de ti, porque si me ocupo mucho en el don, se me debilita la otra parte, que es el carácter. Y ambas cosas son procesadas en lo secreto con el Señor, y no solo en lo secreto, en comunidad, cuando vengo a la iglesia y me congrego. Cuando vengo a la iglesia, cuando he dado por sentado la responsabilidad de un domingo congregarme, no solamente cuando me asignen tarea de predicar, sino yo necesito sentarme y oír palabra. Y así cada ministerio. Pero está las tres cosas, y todos, dice, vayamos a Efesios y finalizo con esto. Efesios capítulo 4. Dice hasta el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dice a un varón perfecto, Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Nombra otra vez la palabra perfecto. A veces decimos: voy a servir cuando ya se me pasen todas estas cosas. Deme tiempo. Voy a tener un tiempo, un espacio para mí. No, el único espacio que se debe tomar aparte, sin congregarme, sin alguna actividad de servicio, es cuando el que se casa, que se va de luna de miel. Se le está permitido, porque se está ocupando en la esposa, en el esposo. Pero de resto, no debo desprenderme de mi servicio al Señor, porque es un peligro. Porque entonces estoy abonando a las debilidades de mi carne, de mi concupiscencia. Y Jesús mismo nos mandó a estar constantemente velando, orando, congregándonos, siendo partícipe, no olvidando. Necesitamos comprender una relación de pacto, de intimidad, de relacionarme, de confianza, Y esa confianza se adquiere, se gana, no es de la noche a la mañana, con el tiempo. Cuando comienzo a confiarle cosas a mi hermana y mi espíritu revela a mi corazón que es leal. Una cosa es ser fiel, otra cosa es ser leal. No es que esa persona me es leal. Y en medio del conflicto, en medio del roce, no digo nada, me quedo callado.
las cosas que sé, las cosas que me contó, su vulnerabilidad. Y necesitamos desarrollar una lealtad dentro de la iglesia como comunidad. Como comunidad. Y la palabra perfecto significa maduro. Hasta que seas un varón perfecto, maduro. Y eso es lo que estamos haciendo cuando somos comunidad. Estamos alcanzando madurez y estamos aprendiendo los unos de los otros, los unos de los otros. El sentarme y poder oír al que sea, el que está cantando la alabanza, el que está ministrando la alabanza. Si está mi diferencia, es que eso no es mi asunto. No estoy de acuerdo en algunas cosas con él, pero yo fue a alabar a Dios. Por eso levanto mis manos, me arrodillo, exalto al Señor, cierro mis ojos, me enfoco. Usted no quiere ver al hermano, cierre los ojos, mire a Cristo. Por eso es que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero eso me habla del varón perfecto, de madurez. De madurez. Yo conozco las diferencias que tiene este con este. Mira, vino, asistió. Está madurando, dice uno, está madurando. Cuando da el saludo y alguien le da la palabra o simplemente pasó por mi lado y no lo saludé, tuvo un conflicto interno en el corazón. Un conflicto interno y entonces ya viene la diferencia, la mala cara, el mal gesto y uno dice, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo se molestó conmigo si yo no hice nada? Y empieza uno a buscar, a desgastarse y hay gente que consume, pero también hay gente vitamina que te fortalece, que te anima, que te levanta el ánimo, que te dice, caíste, levántate, límpiate tus rodillas y levántate. Yo no le voy a contar esto, al Señor se lo voy a contar, pero tranquilo, no, yo puedo caer en eso. El espiritual corrige al hermano que cayó, no olvidando que él puede también claudicar en eso. Dice, uy Señor, guárdeme. Pero perfecto, dice aquí la palabra, hasta que en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay cosas que se oyen muy bonitas, la gente habla muy bonito de Dios, pero no pertenece al reino de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y debemos cuidarnos. Sí, pero muchas veces nos enfocamos en la doctrina, la palabra, sí, pero no de nosotros mismos, de mi carácter. Me procuro más el don que el carácter, pero ambos están entrelazados. Cuando da 1 Corintios 14, luego después del 13, el apóstol Pablo dice, yo muestro un camino mejor, es el amor. Salud, el amor. Y el capítulo 14 lo dedica todo a hablar en lengua. ¿Sabe por qué? Porque él quería procurar que todo se hiciera con orden, pero no que dejaran de hacer los dones, no que dejaran de practicarlos. Necesitamos sentirnos confrontados, pero desde la perspectiva amorosa de parte de Dios. Amén.